funcionando nuestros anticuerpos, ¿no? O también podemos ver cómo está funcionando un antígeno, ¿no? Acuérdense que nuestras células también son capaces de producir antígenos. Sí. ¿Ya? No producirán en grandes cantidades, pero sí lo producen. Un ejemplo clásico es el glóbulo rojo, ¿ya? Que ese sí va a tener antígenos, ¿no?, en su membrana para poder expresar el tipo de grupo sanguíneo que nosotros tenemos. ¿Y la célula somática? Célula somática también. ¿Cuándo? Cuando una célula somática entra en un proceso de multiplicación sin parar, crea un cáncer, una célula cancerígena. Ella tiene por obligación producir antígenos, ¿no?, que pueda detectar a quién, a los natural killer, ¿ya? Entonces los natural killer destruyen esos tipos de células, ¿no?, que se quieren convertir cancerígenas. Entonces esta prueba de precipitación es una de las pruebas, digamos, mucho más rápidas y sencillas que se puede hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas pruebas de precipitación lo podemos tener en 5 minutos o en 8 minutos, ¿no?, ya el resultado, dependiendo también de la prueba de precipitación, porque hay pruebas de precipitaciones que pueden demorar mucho tiempo. Ya nosotros en práctica hemos visto, ¿no?, algunas de estas pruebas de precipitación. ¿Cuáles son? ELISA. La prueba de ELISA es una. Electroforesis, ¿no? Electroforesis ya también es, porque busca anticuerpos, precipitación. La semana pasada también. Eso es el test de Combs también, ¿no? Test de Combs. Test de Combs. ¿Qué más? Falta una que hemos visto nosotros en la práctica. Inmunofluorescencia. Inmunodifusión radial. Inmunofluorescencia. Entonces, todo eso de ahí son pruebas de precipitación y que nos van a ayudar a nosotros a detectar justamente, ¿no?, o hallar el complejo antígeno-anticuerpo, ¿no? Pasa. Entonces, el complejo antígeno-anticuerpo es primordial, ¿no?, para que nosotros podamos dar un resultado. En las pruebas de precipitación nosotros podemos dar resultados cualitativos o resultados cuantitativos, ¿ya? Lo único de malo que tenemos que tener, obviamente, ¿no?, el lector o el equipo para poder hacer la cuantificación de la precipitación, ¿ya? Mayormente se utiliza, ¿no?, para lo que es resultados cualitativos. Entonces, en la prueba de precipitación siempre va a participar un anticuerpo sintético, o también puede participar un antígeno sintético, ¿no? Porque ya les dije que nosotros podemos hallar tanto anticuerpos como antígenos, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nosotros queremos identificar, vamos a comprar el kit, ¿no?, del reactivo que nosotros vamos a utilizar. Dice, en las reacciones de inmunoprecipitación hay una interacción entre el anticuerpo y el antígeno, ¿no? Le dije que sí. Para nosotros poder ver la precipitación, siempre tiene que haber la unión de antígenos y anticuerpos. Pero acá la importancia, ¿cuál es? Que debe de haber una equivalencia, tanto entre los anticuerpos y los antígenos, ¿ya? Entonces, en una prueba de precipitación se dan las ocasiones que pueden haber grandes cantidades de antígeno y pocas cantidades de anticuerpos. O lo contrario, cantidades enormes de antígeno y pocas de anticuerpos. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que muchas veces me puede dar un positivo leve. ¿Ya? Y cuando es un positivo leve, si yo quiero dar un resultado cualitativo, me puedo equivocar. Y puedo dar como un falso negativo, un falso positivo. ¿Ah? Entonces, en esa parte hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay pruebas que nosotros también lo podemos ver en el microscopio. Hay pruebas de precipitaciones microscópicas y macroscópicas. Un ejemplo clásico de estas pruebas que han hecho el RPR y el BDRL, ¿no? El RPR es macro y el BDR es micro. Así es, el RPR es macro y el BDRL es micro. Para sífilis. No vamos a poder ver, por más que queramos, no vamos a poder. En cambio, el RPR sí lo vemos. ¿Por qué? Porque trabaja con carbono. Como el RPR para diagnosticar sífilis. Los dos son para diagnosticar sífilis. Claro. Sino que el otro es diagnóstico microscópico y macroscópico. Diagnóstico macroscópico. Como aglutinaciones. Pero al final los dos son para lo mismo, ¿no? Inclusive con este tipo de precipitación, en el caso del RPR y el BDRL, yo puedo hacer resultados cuantitativos.
¿Ya? ¿Por qué? Porque como trabaja con carbón, nosotros vamos a observar claramente, ¿no?, cómo se forman las precipitaciones. ¿Ya? Entonces podemos dar los resultados. Y ahí damos los famosos diles. ¿No? Ya ustedes también creo que habrán hecho eso, de los diles, el micro. ¿No? Es la cuantificación que tienen, ¿no?, acerca del treponema pálido. Entonces las interacciones entre el anticuerpo y el antígeno dice que pueden ser solubles o en soluciones o en gel, ¿no? Es dependiendo de dónde lo queramos hacer. Por ejemplo, el ejemplo que le decía del RPR, eso se hace precipitación en un medio soluble, porque es como un líquido que nosotros le vamos a agregar. En soluciones de gel, Electroforesis. la electroforesis, Gel de garosa. la inmunodifusión radial, ¿no?, también esos son geles. Gel de garosa. Gel de agarosa. El más utilizado, obviamente, que es el gel de agarosa, aunque existen otros tipos de geles que también se pueden utilizar. Pero en un estudio se ha demostrado, ¿no?, que el gel de agarosa es mucho más efectivo para que los el, otros geles, ¿ya?, para el desplazamiento justamente de todas las proteínas. ¿no? Dice, conformación de complejos multimoleculares que dan precipitado físico, ¿no? Ese solamente es la unión entre el antígeno y el anticuerpo, ¿ya? Inmunoprecipitación. Dice, se basa en el hecho de que la mayoría de las proteínas difunden libremente a través de los poros de un gel, ¿no? Ese es cuando nosotros hacemos una prueba de inmunodifusión radial o hacemos una electroforesis, ¿no? ¿Qué gel utilizamos en electroforesis y qué gel utilizamos en inmunodifusión radial? La garosa, ¿no? ¿Y la garosa? ¿Gel de agarosa? ¿En cuál de los dos? En ambos. En ambos. ¿No? ¿Por qué? Porque le dije que es el mejor para el desplazamiento de las proteínas. de la proteína. Entonces, en las dos pruebas vamos a utilizar el mismo gel. ¿Ya? Utilizamos el mismo gel. Con la diferencia, ¿no?, que en la electroforesis tenían micropozuelos, sí, en el cual se iba la proteína a posesionar, ¿no?, en uno de ellos, de acuerdo al peso molecular que tenía. En cambio, en la inmunodifusión radial no hay micropozuelos. hay, ¿Ya? Solamente se ve ahí el desplazamiento, nada más, y el complejo entre el antígeno y el la anticuerpo. precipitación. En la electroforesis, ¿veíamos eso? No, No se el veía. desplazamiento, nada. Solamente se veía el desplazamiento y de acuerdo al peso molecular que tenía cada una de La las carga y proteínas, todo eso. ¿ya? Porque ahí no lo enfrentábamos con un antígeno, No, pero identificábamos el anticuerpo, ¿ya? En cambio, en la inmunodifusión radial, sí, lo enfrentamos a un antígeno, ¿ya? ¿Hay ausencia, dice, de reacción física y química entre los inmunoreactantes y el gel? Sí. sí. Sí hay reacción física o reacción química. La reacción química que puede dar, o física que puede dar el gel hacia el complejo antígeno-anticuerpo, ¿cuál es? ¿Humedecerlo? 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 Humedecer, la humedad. Entonces la humedad necesaria, ¿no?, para que se dé el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Qué más le da? ¿Temperatura? ¿Temperatura o no? No, no le da la temperatura al gel. La cámara húmeda, El pH. Ah, pH. El gel le va a dar las condiciones de pH. Acuérdense que las proteínas se iban a mover de acuerdo al pH que tenía una proteína. No todas las proteínas son ácidas, son alcalinas o son neutras. Va a depender de qué cosa. El pH, la temperatura. No, ¿de qué depende? El peso molecular. La acidez de una proteína. Del punto. El punto de equilibrio. Equivalencia. Isoédrico. Va a depender del punto isoédrico y de la carga energética que pueda tener una proteína. ¿Ya? Entonces el gel va a darle algunas condiciones, ¿no?, para que el complejo antígeno-anticuerpo se pueda dar, la unión más que todo. ¿Ya? Dice, al contactarse antígenos y anticuerpos específicos, se forma una banda de precipitación en el punto en el que ambos alcanzan la equivalencia, ¿no? Hemos visto nosotros en la práctica de la semana pasada, ¿no?, que la inmunodifusión radial, cuando nosotros exponíamos a un antígeno con anticuerpos,
esto no solamente se veía el desplazamiento, sino que iba a buscar su punto de equivalencia, ¿no? Y en ese punto de equivalencia, que viene a ser el equilibrio que Del puede antígeno, haber anticuerpo. entre un antígeno Y y un un anticuerpo. anticuerpo para que se dé una unión. Pero ¿y cómo nos dábamos cuenta de esa unión? El aro. Exacto, veíamos un aro de precipitación Precipitación. alrededor, ¿no? Y todavía medíamos ese aro, ¿se acuerdan? Ajá. ¿Y eso qué hacíamos cuando la medición? Dábamos ¿Qué cosa? ¿Qué tenía el kit? tenía datos así como No, reactivo no. tenía Con la tabla. la tabla que viene del reactivo. Comparábamos con la tabla y la tabla nos daba un aproximado de cuántos antígenos y anticuerpos había. Ujú. Entonces estábamos dando ya resultados cuantitativos. Cuantitativos. Pero si yo no quería hacer eso, no quería saber cuánto, qué cantidad hay, Solamente quería dar solamente el resultado cualitativo. Veía solamente que hay la aparición del anillo de precipitación para yo decir que es positivo. ¿Ya? Pero para eso es importante el punto de ¿no? equilibrio. de equivalencia que tienen tanto los anticuerpos como Los los antígenos. antígenos. Dice, sirve para determinar la concentración del antígeno y anticuerpo, ¿no? Que vienen a ser los resultados cuantitativos. Y para comparar antígeno y evaluar la pureza. Entonces estamos hablando de los resultados cualitativos, ¿no? Le dije que podemos dar los dos, ¿no? Eso también va a depender de la prueba de precipitación, ¿no? Les dije que también hay pruebas de precipitación que nosotros no vamos a poder dar resultados cuantitativos, solamente cualitativos, ¿ya? Dependiendo de la prueba. Entonces tenemos ventajas y tenemos desventajas. Una de las ventajas es que existen varias pruebas. En la actualidad existe un montón de pruebas de precipitación para distintos microorganismos. Acuérdense que los microorganismos, ¿qué son? ¿Antígenos o anticuerpos? Antígenos. Antígenos. Entonces hay diferentes tipos. Antiguamente, hace 20 años, solamente creo que existían 10, pero ahorita existen más de 1000 pruebas de precipitaciones. Se observan fácilmente, ¿no? Son rápidos, ¿no? Cuando ellos buscan el equilibrio, pero dándole las condiciones necesarias, ¿no? Entonces, cuando hay el equilibrio, vamos a observar nosotros el complejo antígeno-anticuerpo. Pero solamente en pruebas microscópicas o macroscópicas, dependiendo también de lo que nosotros queramos observar, ¿no? ¿Son muy útiles? Sí, son muy útiles porque son baratos, no son muy caros. El tiempo me la corta porque en 5 minutos, 8 minutos yo ya tengo el resultado. ¿Ya? Entonces son bien útiles. No requiere de equipos costosos, dice. Dependiendo de la prueba que utilicemos, porque le dije que había algunas pruebas que necesitábamos equipos para poder hacer lo cuantitativo. ¿Ya? Pero si es cualitativo, entonces no vamos a necesitar de equipos costosos. ¿Ya? Eso es lo bueno. Y pueden ser o darnos resultados cualitativos o resultados cuantitativos. ¿Ya? La única desventaja de estas pruebas es que poseen, dice, baja sensibilidad. ¿Ya? No tiene un 99.99% de sensibilidad. ¿Ya? Entonces, ese es el único problema. Su sensibilidad está entre un 80 a un 85% de sensibilidad. Queda un margen de 20 o de 15% que me puede salir falsos positivos o falsos negativos. ¿Ya? Como toda prueba, ¿no? Casi la mayoría de las pruebas, ¿no?, de precipitación tienen esa sensibilidad, a excepción de las pruebas de ELISA, que tiene un 90 a 92% de sensibilidad. La única que tiene el 99.99 es la prueba de Western-Blot. Y esa prueba de Western-Blot se utiliza para todas las pruebas. Determina la cantidad de proteína. Claro, cualquier prueba que ustedes hagan, a veces no le podemos decir al paciente de inmediato. Vamos a hacer el Western-Blot. Tenemos que mandar a hacer la prueba de Western-Blot. Y ahí recién decirle al paciente si eso no es, ¿no? Porque ha habido casos, ¿no? Donde yo trabajo ha habido casos, ¿no?, en la cual la obstetra había hecho una prueba rápida, ¿ya?, de VIH. Salió positivo. Le salió positivo. Wow. ¿Ya? Le volvió a tomar 2 y 3 veces
Sale Las positivo. 3 veces le salió positivo. Y en la prueba de Su base error de los tetra, ¿cuál fue? Agarrar y decirle a la señora, ¿no?, tienes VIH. que tenía VIH. La señora fue a su casa y le hizo un problemón a su esposo. Que él lo había contagiado. ¿Ya? Y eso yo le digo, no le tenías que haber dicho. Primero tienes que mandar a hacer una prueba de lisa. Si la prueba de lisa te sigue saliendo positivo, Western. esa misma muestra lo llevas a hacer Western blot. Así que citan al paciente, el paciente regresa, ¿no?, el esposo y la esposa, se le toma la muestra a los dos y se le manda a hacer la prueba de lisa y sigue saliendo positivo. ¡Hala! ¿Ya? Y esa misma muestra lo llevamos a hacer la prueba de Western blot. Y en la prueba de Western blot sale negativo. No tenían VIH. Por eso no se debe de decir a un paciente, ¿no? Primero tienen que estar ustedes seguros con una prueba confirmatoria. La prueba confirmatoria viene a ser la prueba de Western blot. Sí. ¿Ya? No van a tener problemas. La botaron a los tetras. El marido, el esposo, quería enjuiciar a los tetra ¿La botaron a los tetras? porque le había hecho problema a su esposa y estaba en todo su derecho. Ah, Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al menos con pacientes código blanco. ¿qué es paciente con código blanco? Pacientes con VIH. VIH, así se denomina. Sí, así se le... No, nosotros no decimos paciente con VIH. Código blanco. Código blanco nada más. Ah. Cero positivo. Ajá. Cero positivo. O cero positivo también. No, pero ya no se usa cero positivo, código blanco nomás se dice. Ah, El paciente piensa que es un angelito, código blanco. estoy bien. Las reacciones de precipitación pueden realizarse en distintos medios. Tenemos los medios líquidos y tenemos los medios pesados. Gelatinosos. Los medios líquidos, le dije que podemos utilizar. ¿Ya? Pero el problema en los medios líquidos es que nosotros no vamos a poder dar resultados cuantitativos. Solamente podemos dar resultados cuantitativos cuando tenemos el equipo. ¿Ya? Un equipo que nosotros podemos utilizar para poder medir o cuantificar El espectrofotómetro. el espectro. El espectrofotómetro tiene la capacidad de poder medir la absorbancia La o transmitancia. la transmitancia de una sustancia. Entonces, con un espectrofotómetro, nosotros vamos a poder dar resultados cuantitativos. ¿Ya? Cualitativos también podemos dar, pero va a depender de la concentración y de la equivalencia que pueda haber entre ambos, ¿ya? Entre el antígeno y el anticuerpo. Porque si no hay la equivalencia, puede estar positivo, Lo pero leve. yo puedo dar un resultado negativo. ¿Ya? Porque no hay la cantidad suficiente, ¿no?, para que me dé el complejo antígeno-anticuerpo. El error ya no es de la prueba, el error es mío. Entonces, en esos casos, por eso cuando es en medios líquidos, siempre debemos utilizar un espectrofotómetro, ¿no?, para poder cuantificarlas. ¿Ya? En cambio, en el gel, en los medios con geles, no. En los medios con geles yo no necesito de un equipo para que este equipo pueda medir la cantidad, ¿no?, de antígenos y anticuerpos que puedan estar presentes. Nada más. Medir. Es mucho más fácil. Miren, esta es una precipitación. ¿Eh? Es una precipitación. Acá tengo 5 pacientes. De los 5 pacientes, solamente 2 me han salido positivos y 3 me han salido negativos. Los que no presentan esta precipitación son negativos. Este no tiene, y este tampoco. Solamente tiene este y este. Entonces, estos 2 pacientes no es positivo para este antígeno, ¿no? Dependiendo del antígeno. Le dije que el antígeno ya depende, ¿no?, del diagnóstico que nosotros le podamos dar al paciente. ¿Ya? Porque yo acá, yo no puedo poner un antígeno, a ver, vamos a poner Escherichia coli. Pero acá yo coloco Escherichia coli, Pseudomonas, Escherichia, Proteus, Salmonella y Shigella. No puedo, ¿no? Obviamente que esto de acá me van a salir negativos, porque el antígeno no es para ese tipo de enfermedad, ¿no?, o para ese tipo de microorganismos. Solamente me va a dar positivo para los que sí están infectados con ese tipo de microorganismos, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando nosotros hacemos la prueba de gel.
que todos mis pacientes, yo tengo 10 pacientes que tienen Echerichia, entonces a ellos sí le puedo hacer, a los 10. ¿Ya? Pero de los 10 habrá 2 que no salen. Quiere decir entonces que, ¿qué puede ser? Que la Echerichia, Está fijando. a ver, ¿qué resultado harían ustedes? ¿Sale positivo? Si ustedes han diagnosticado 10 pacientes y los 10 pacientes están sospechando que es una Echerichia coli, Ya. hacen la prueba en gel y la prueba de gel le salen 2 pacientes que no precipitan. Ya. Sale negativo. Salen negativos. ¿Sale negativo? ¿Qué dicen ustedes? Si no precipita, sale negativo. Pero tiene todo el diagnóstico de la Echerichia el paciente. ¿Le vuelvo a hacer la prueba? Le vuelvo a hacer la prueba. Tienes que volver a hacer la prueba de aquí a 7 días. Ajá. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué les dije? Que tiene que haber el punto de Equilibrio. equilibrio. No había mucho, No hay mucho punto de anticuerpo. equilibrio, entonces, ¿qué ocurre? Puede estar positivo, pero yo no lo observo, Ajá. no lo veo. Entonces, a ese paciente yo le tengo que decir que tiene que volver de aquí a 7 días. Y en 7 días le hacen y le va a salir positivo. ¿No? Que la carga de microorganismo es inocua. Pero si sale negativo, ¿Ah? si sale negativo, no puede salir. ¿Cuál? Después de 7 días. Después de 7 días, si sale negativo, No voy a hacerlo. no tiene Echerichia No coli. tiene Echerichia. Te estás confundiendo en tu diagnóstico. Ah, No es una Echerichia, puede ser una Shigella, ¿no? O puede ser un vibrio, da casi la misma característica de la Echerichia. Entonces es un mal diagnóstico. Exacto, en cambio es un mal diagnóstico. Porque con estas pruebas ustedes comprueban, ¿no?, lo que ustedes están sospechando. Pero si de tus 10 pacientes haces esta prueba que estás sospechando que es Echerichia, y solamente te sale una, te estás equivocando en toditas. ¿No? Un error, pues en una mala anamnesis que han hecho ustedes. Anamnesis. Por eso es muy importante la anamnesis que ustedes hagan y poder dar con el microorganismo que está afectando al paciente. ¿No? Porque hay muchos médicos, ¿no? A veces obvian hacer estas pruebas. ¿Y qué pasa? Le dan medicamento al paciente, el paciente toma su medicamento, termina Resistencia. y sigue con lo mismo. La resistencia. Peor, le está creando una resistencia. Y el paciente va y se queja todavía, ¿no? Porque le da un tratamiento, pero sigue igual. Sino que el diagnóstico ha sido malo. Está dando medicamento para un microorganismo que no era, pero está creando resistencia a ese microorganismo. Por eso que son muy importantes las pruebas de los auxiliares o de laboratorio para poder confirmar el diagnóstico que el médico está haciendo. El médico también se puede equivocar, ¿no? A veces la práctica, pues, falta de práctica, obviamente que se equivoca, ¿no? Conforme van practicando, ya se le hace más fácil, ¿no? Las interacciones entre el antígeno y el anticuerpo, dice, van a depender de factores físicos y químicos, ¿no? Le dije que sí. Pasa, entre un antígeno y un anticuerpo van a haber algunos factores tanto físicos como químicos que va a depender para que se pueda dar el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Uno de los factores físicos, ¿cuál era? Temperatura. La humedad, Temperatura. la temperatura, pH. el pH. La carga también. No, ese es químico. No, eso es químico. Ah, ya. Esos tres son primordiales, ¿no?, para que se pueda dar el complejo antígeno-anticuerpo. Y químicos tenemos La carga. la carga, ¿no?, que contiene cada uno, tanto el anticuerpo Peso molecular, como ¿no? el antígeno. Peso molecular. El peso molecular. Peso molecular también es de gran importancia. Entonces, acuérdense ustedes que dentro de las cargas tienen que ser cargas contrarias. Ajá. No pueden unirse positivo con positivo. Se repelen. Van a repeler. Tiene que ser positivo Negativo. y negativo. Para que Polos. se atraigan. Polos opuestos traen. Exacto, polos opuestos, ¿no? Características de los inmunoreactantes. Deben tener algunas características. Una de las características importantes para que se pueda dar el complejo antígeno-anticuerpo es el equilibrio que puede haber entre los dos. ¿Qué más? El equilibrio. ¿Qué otra característica puede ser? Aparte del equilibrio.
La humedad, no. La carga, pues. Negativo con positivo. Exacto, las cargas, La carga. ¿no? El punto isoédrico. Isoédrico. Todas esas características tienen que estar presentes. Y darle las condiciones, obviamente, ¿no? ¿Quién le da las condiciones aquí? Puede ser el gel de agarrosa, ¿no? O el gel líquido, porque también hay geles líquidos. Entonces, todo eso van a ayudar a que haya una buena unión entre el antígeno y el anticuerpo. Proporciones relativas tanto del antígeno y el anticuerpo, ¿no? Eso tiene que ver con la equivalencia. Si no hay equivalencia, nosotros podemos dar un falso negativo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Etapas de la reacción, dicen. Cuando es un precipitado microscópico, solamente debe de tener una sensibilización. ¿Ya? Cuando es un resultado macroscópico, tiene que tener dos sensibilizaciones. Y eso aplica también, las dos sensibilizaciones aplica para las aglutinaciones. ¿Ya? En precipitación también va a aplicar, porque acuérdense, hay precipitaciones micro y macro. En las macro tiene que haber doble sensibilización. ¿Ya? En la primera sensibilización, ¿qué va a ocurrir? Tiene el anticuerpo el antígeno. Que el anticuerpo se une al antígeno de la superficie de la célula. ¿Ya? Vamos a suponer que este sea un glóbulo rojo. ¿Ya? Acuérdense, el glóbulo rojo le dije que ellos tenían una proteína en la membrana y que esta proteína justamente le iba a dar el grupo sanguíneo. ¿Ya? Entonces los anticuerpos que yo voy a utilizar, en este caso puede ser un reactivo para hallar el grupo sanguíneo. ¿Ya? Entonces los anticuerpos sintéticos que vienen, que pueden ser la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G, sintético. ¿Ya? Entonces lo que ellos hacen solamente es buscar los antígenos que están expresados en la membrana de la célula. Entonces miren, se unió al antígeno. Cuando ya se une, entonces estamos en la primera sensibilización, o llamada también la primera etapa de sensibilización. Como es la primera etapa de sensibilización, obviamente yo no lo voy a poder observar. Por eso se dice que es una no visible a simple vista. Es microscopio. Pero si yo utilizo un microscopio, sí voy a poder observar la unión entre el antígeno y el anticuerpo. La segunda etapa. En la segunda etapa, el anticuerpo ya no se une al antígeno que está expresado en la membrana de la célula, sino que el segundo antígeno sintético lo que hace es buscar a células ya sensibilizadas, o sea, de la primera sensibilización, y lo que hace es unir nada más, unir a células ya sensibilizadas. Entonces, claro, entonces cuando se unen estas dos células sensibilizadas, viene otra, ¿qué ocurre? Aumento del peso molecular. Se precipita. Y ya nosotros lo vamos a poder observar macroscópicamente. En este caso ya no es necesario, ¿no?, utilizar un microscopio. Macroscópicamente yo ya lo puedo observar, lo puedo ver. Y puedo dar un resultado cualitativo. ¿Y eso se observa mediante la precipitación? Mediante la precipitación o mediante la aglutinación. ¿Ya? En cualquiera de los dos, pero tienen el mismo principio. Composición, dice, de los complejos, ¿no? La formación de los agregados, ¿no? Lo que le decía. Miren acá. Aquí vemos el punto de equivalencia entre los antígenos y los anticuerpos. Y es lo que nosotros vamos a poder observar y vamos a decir si es positivo o si es negativo, sin dar falsos positivos o falsos negativos. ¿No? Porque aquí ya se unieron todos los antígenos con los anticuerpos. En cambio acá miren, en una zona de exceso de anticuerpo, en una zona de exceso de antígeno, o llamada también la prozona. Aquí puede ocurrir que haya mayor cantidad de anticuerpos y poca cantidad de antígenos. O viceversa. De unirse, se van a unir. ¿Ya? Y me va a dar un precipitado leve. El problema de los precipitados leves, que yo al querer leer
a simple vista, yo puedo decir que es negativo, porque no lo voy a poder observar. Para yo poderlo observar, tiene que haber un mayor peso molecular. Y como acá se han dado las uniones, pero no me ha formado un gran peso molecular, yo no lo voy a poder observar. Yo voy a decir que es negativo, pero el paciente es positivo. ¿Ya? Porque se va a dar la unión. Acá hay mayor cantidad de anticuerpos y menos cantidad de antígenos. Pero yo estoy viendo, miren, se han unido, están unidos. Pero cuando yo lo observo, no lo voy a poder identificar. O lo contrario, mayor cantidad, miren, de antígenos, menos cantidad de anticuerpos. ¿Se va a dar la unión? Sí se da la unión. Pero difícilmente voy a poder observar que es positivo y puedo darlo como negativo. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. En esos pacientes, no se olviden, cuando ustedes vean, pues, en la clínica me da que sí es, pero el resultado me viene negativo, yo tengo que decirle al paciente que tiene que regresar dentro de los 7 días. Si al regresar a los 7 días le sigue dando negativo, entonces no es Mal diagnóstico. diagnóstico. Pero si a los 7 días me da positivo, entonces estoy bien en mi diagnóstico, no me estoy confundiendo. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Acá lo mismo, ¿no? Miren, sin precipitación, un antígeno. Para 5 anticuerpos. Y hay 5 anticuerpos. Obviamente que sí se va a unir a un anticuerpo. Claro. Pero uno es como ninguno. Es leve. Entonces, ni leve. Por el uno es como ninguno. Entonces aquí sí puedo dar mi resultado negativo. Pero si ya hay 3 y 5 anticuerpos, acá sí vamos a tener una precipitación leve. Que yo tampoco no lo voy a poder observar. Está presente, pero yo lo doy como negativo. ¿Ya? Acá sí, 5, 5. Ahí alcanzó el punto. Ahí está la equivalencia. Ajá. Acá sí yo voy a poder observar, porque es un precipitado máximo y que lo voy a poder observar macroscópicamente. 7 y 2 y 5, igualito. Mucho. Un precipitado leve. 1 con 5, 9 con 5. No, nada. También, ¿no? Mucho. Mayor cantidad, pero miren, me da resultado negativo. Acá yo tengo que esperar que haya más o más anticuerpos para yo poder decir que es positivo. ¿Ya? Prueba, dice, ¿qué es la prueba de inmunofijación? La prueba de inmunofijación, también conocida como la electroforesis de proteínas, mide los niveles de ciertas proteínas en la sangre, ¿no? Eso ya lo hemos visto. La electroforesis, le dije que lo único que hace es, nosotros ya no lo vamos a enfrentar a un antígeno. En prueba de electroforesis solamente es para la identificación de Anticuerpos. proteínas, Anticuerpos. ¿no? O de anticuerpos, A ver, mismo. o del sistema de complemento, cualquier tipo de proteína que yo quiera ver. Pero solamente ahí vamos a ver que en la electroforesis cada proteína se va a acomodar de acuerdo al peso molecular que tenga cada una de ellas, ¿no? Dándole las correcciones obviamente necesarias, como el pH, la humedad, la temperatura, ¿ya? Sí. Y depende del punto Isoeléctrico. que tenga cada proteína. Isoédrico. Las proteínas entonces juegan mucho papeles importantes, entre ellos suministrar energía al cuerpo, restituir los músculos y apoyar al sistema inmunitario, ¿no? Las proteínas obviamente que es importante porque nos pueden generar energía, ¿ya? En primer lugar obviamente tenemos La glucosa. la molécula de glucosa. En segundo lugar, Las grasas, lípidos. los lípidos. En tercer lugar, Las proteínas. las proteínas. Entonces cuando nosotros ya no hay personas que hacen ayunas no por una semana, no consumen azúcar, no consumen grasas. Queman proteínas. El organismo tiene que seguir generando energía, así que agarra las proteínas que tenga, ¿no? Y las transforma en energía. Y en el último caso, ¿qué puede ser? Aminoácidos. Si no consumo nada, ya solamente me quedan aminoácidos, entonces los aminoácidos pasan a hacer energía. Ahí sí se- ¿No? Entonces, ¿es importante para la energía? Sí es importante para la energía, ¿no? Reconstruir, dicen, los músculos. Reemplaza. También. ¿Por qué? Porque nosotros a diario caminamos, corremos. La tininiacina. Entonces,
nosotros necesitamos reemplazar justamente a estas proteínas, que es la actina y la miosina. Ellas también se gastan. Y nosotros tenemos que reemplazarlo. ¿Y en qué momento lo reemplazamos? Cuando nos echamos a dormir. Cuando nosotros descansamos, nuestras células no descansan. Es donde más trabajan. Porque ahí es donde tienen que generar mayor cantidad de proteína para poder reemplazar esas actinas y esas miosinas. Y para que al otro día ya estén ok ustedes para que vengan nuevamente a clase. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Miren que el proceso de producción de proteínas, el proceso de desintoxicación de nuestro organismo, mínimo, demora 8 horas. ¿Qué pasa entonces en aquellos pacientes que no descansan las 8 horas? Cortan ese proceso. Entonces el hígado ya no va a desintoxicar el organismo. No me va a producir las proteínas necesarias. Suele ocurrir en la noche, ¿no? Solamente en las noches. Nosotros descansamos, pero nuestras células no descansan. Es ahí donde ellas aprovechan para poder regenerar nuestro organismo. Pero si tú no lo regeneras, ¿quién te va a ayudar? ¿Por qué creen ustedes, habrán escuchado, ¿no?, que dice el que duerme más es el que menos envejece? Porque las células están trabajando ahí regenerando a las otras células. Pero si tú no descansas tus 8 horas, descansas 4 horas, 3 horas o 5 horas. Inmuno, echen la culpa inmuno. Entonces, no se están regenerando tus células y obviamente le van a aparecer las arrugas mucho más temprano. Porque no están regenerando sus células. Por eso se recomienda que deben descansar 8 horas. Por eso no. Claro, por eso es. Por eso es que envejecen y no duermen. Claro, el que no duerme envejece más rápido, porque las células no se están regenerando. Necesitan 8 horas exactas para poder ser regeneradas. ¿Y usted duerme las 8 horas, doctor? ¿Usted duerme las 8 horas? No. Yo sí duermo. Yo dormiré de 4 horas máximo, Sí. todos los días. Pero ya su ciclo Igual que circadiano no se duerme, ya se acostumbró, su ciclo circadiano se acostumbró, pero ya se acostumbró. Pero mi problema es que mis células no se están no se está regenerando. regenerando. Y eso obviamente que más adelante me va a pasar con factura. Puedo terminar hasta con cáncer. Puedo dormir 10 horas entonces. Claro, tienen que dormir sus 8 horas, mínimo es 8 horas. No se puede. Vacaciones. Vacaciones. Ahí regenero todo mis células en vacaciones. En vacaciones regenero todo. Si es que pasa, bueno. Dice, apoya el sistema inmunitario. Ya le dije que las proteínas son de gran Sistema importancia complemento. para el sistema inmunitario. Ajá. Pero si yo no consumo proteínas, entonces no voy a tener un buen sistema de complemento. No voy a tener mis actinas y miosinas. Por eso que diario al menos deben consumirse un huevo. Crudo. Un huevo crudo, pues, ¿no? O al menos que ya si voy a consumir un frito ya consumo 2. ¿Por qué? Porque al final voy a consumir proteínas. La yema es mala, ¿no? Pero le doy un poquito más de trabajo a mis células para que ellos lo puedan transformar en proteínas que yo voy a necesitar. Pero si es crudo, ¿no?, hago que mis células no trabajen más. No está desnaturalizada. Claro, pues y mucho más viable para nosotros mismos. Ajá. Pero es feo. Entonces a consumir más proteínas. Y el consumo de proteínas te adelgaza. No permites que te engordes. Pero para eso tienes que consumir proteínas todos los días. Hay 2 tipos principales de proteína en la sangre, que es la albumina y la globulina, ¿no? Que estas 2 son de gran importancia porque se utilizan, El transporte. es importante para el transporte, ¿no?, de moléculas a través del sistema circulatorio, ¿no? Entonces ellas son las encargadas de transportar los lípidos, algunas moléculas, hormonas, ¿no?, gracias a ellas. Entonces tenemos que tener, miren, albumina y globulina. ¿Dónde encontramos la albumina? Albúmina. Albumina y globulina, ¿dónde encontramos? En la sangre, ¿no? ¿En la sangre? ¿En qué alimento? Ah. ¿En el huevo, pues? Ah. Verdad. En el huevo. En el huevo. Entonces, miren, el huevo que nosotros consumimos nos ayuda.
ayuda al transporte. Tiene moléculas. El huevo no profe. ¿En todo lo nuevo? ¿No hay El otro? huevo hay mayor concentración. Ah, mayor concentración. ¿Hay otros alimentos que tiene? Sí tiene. Sí tiene. Más que todo tiene albúmina el huevo, ¿no? Albúmina. En mayor cantidad. La globulina, ¿dónde lo encuentro? Voy al campal, están matando un toro, cojo mi vaso, recojo su sangre y me lo tomo. Ay, no. No. Sangrecita, ¿Cómo sangrecita. que no? Ustedes saben que la sangre de toro es bueno para el cerebro. ¿Así? ¿Con eso pasa inmuno? En lo que es vitamina B12. ¿Con eso pasa inmuno? Ahorita voy a tomar 1 litro de sangre de Claro. toro. Es bueno, ¿no? Pero tienes que tomarlo fresquecito, calientito. Si tú lo dejas que se enfríe, Se coagula. te coagula. Más rico, pues coagulado más rico. Gelatina, gelatina, como gelatina lo como. Como gelatina. Ah, morra ya. Y es bueno para el cerebro, ¿ah? Es bueno para el cerebro. Te vuelve más inteligente. Sí, está Sí, aquí. pero no lo vas a tomar un día nada más, pues. Dos Aproximadamente tienes que tomarlo 6 meses. Ya, está que. Full sangrecita. Para que te ayude. O si no, la sangre del murciélago también. Ah, su madre. También es bueno. COVID. Por eso el COVID, por eso empezó el COVID. No, el COVID fue por lo que se comían a los murciélagos. Dice, la prueba separa estas proteínas en subgrupos según el tamaño de su carga eléctrica. ¿No? Ya hemos dicho que sí, la electroforesis va a separar de acuerdo al peso molecular, ¿no? A la carga que tiene la proteína. Exacto, eso es. ¿Cómo lo doctor? ¿Ya sea? Ya se pasó 10 minutos. Vamos, ya. Sí. No va a alcanzar tiempo para que pongan sobre el PDF.